Frida estuvo en el colegio alemán desde los 7 hasta los 14 años, lo que le proporcionó el dominio del idioma alemán y el contacto con la disciplina académica europea. A los 15, Frida entró a la Escuela Nacional Preparatoria, que en realidad tenía un plan de estudios más cercano al de una licenciatura, y escogió un programa que después de 5 años le permitiría acceder a la Facultad de Medicina. Fue una de las 35 mujeres que ingresaron a esta institución de 2.000 estudiantes, pero en definitiva, debido a la situación postrevolucionaria, ellas no eran una muestra que reflejara la realidad de la mujer mexicana promedio en 1922. Estas mujeres provenían de familias que valoraban la educación como el camino para lograr un ascenso social, algo que en esa época no se le enseñaba a todos los jóvenes mexicanos. Las 35 chicas no eran un grupo unido, sino individuos dispersos en distintas secciones, lo que las obligaba a hacer alianzas por afinidad intelectual o proximidad física. Y una vez más, Frida fue segregada, solo que ahora la apodaban el marimacho. En este periodo formó parte de los cachuchas, les decían así por las gorras que usaban, que era un grupo de 7 hombres y 2 mujeres, conocidos por su brillantez y su carácter anárquico. Los testimonios de sus contemporáneos califican la inteligencia de Frida como selectiva. Podía debatir sobre Hegel, pero descuidaba las tareas escolares y faltaba a clases con frecuencia. Satisfacía su sed por la literatura con la biblioteca de su padre, mientras ignoraba las estructuras de aprendizaje formal y disciplinado. La biblioteca de Guillermo Calvo estaba muy bien escogida y además de los tratados de filosofía, contenía manuales técnicos de medicina y fotografía. Frida hablaba alemán con fluidez, por lo que pudo tener una asimilación directa de la literatura y filosofía alemana sin necesidad de traducciones. Estaba interesada en ilustración técnica y la medicina, y cuando descubrió la biografía de Paulo Uccello quedó tan impresionada que, según sus excompañeros de escuela, solía recitarles fragmentos de memoria. Para ella, Uccello, un pionero en el uso de la perspectiva, representaba la unión perfecta entre arte y geometría matemática, lo cual resonaba con su propia formación en dibujo técnico bajo la influencia de su padre y los maestros de preparatoria. Cuando tenía 17 años, el grabador Fernando Fernández, un amigo del papá de Frida, que tenía un estudio muy cerca de la escuela, le dio trabajo para apoyarla económicamente y la enseñó a copiar grabados del impresionista sueco Anders Zorn. Pero a pesar de su interés por la historia del arte, de la influencia de su papá, que además de la fotografía era un aficionado a la pintura, y de trabajar en un taller de grabado, no se le había ocurrido dedicarse de manera profesional al arte. El 17 de septiembre de 1925, a los 18 años, en su camino de la escuela a la casa, un tranvía embistió al autobús en el que viajaba. Un pasamanos la atravesó a la altura del abdomen. Entró por el lado izquierdo y salió por la vagina. Su columna se rompió en 3 lugares de la región lumbar. Se fracturó la clavícula y la tercera y cuarta costillas. Se luxó el hombro izquierdo y la pelvis tenía una triple fractura. Su pierna derecha, entre la rodilla y el tobillo, tuvo 11 fracturas y el pie derecho se le dislocó y aplastó. Salió del hospital el 17 de octubre, un mes después del accidente, y tuvo que estar 2 meses más guardando reposo en su casa. Según los testimonios de familiares, al verla obligada a estar en cama, su madre le encargó a un carpintero un caballete especial que pudiera adaptarse a la cama y colocó un espejo bajo el dosel, mientras que su padre le regaló su caja de óleos y pinceles. Tiempo después, en 1938, Frida escribiría que ella misma robó los materiales. En este periodo, después del accidente, es cuando Frida inicia la construcción de su propio mito. Al principio pareciera que lo hace de manera involuntaria, pero con el tiempo se volvió una profesional, por lo que si intentamos encontrar una versión definitiva de su vida, vamos a fracasar. Los reportes médicos, los testimonios de sus contemporáneos, lo que ella escribió en su diario y las cartas que envió cuentan historias diferentes. Su diario poetiza o exagera el dolor para darle un sentido heroico. En sus cartas escritas para galeristas o médicos utiliza un lenguaje técnico y culto, pero en las que eran para amigos o cercanos hay lenguaje vulgar, groserías, faltas de ortografía y albures. Cuando entró al círculo de los muralistas y se casó con Rivera, el proceso de construcción de su marca personal sería algo que hoy calificaríamos de profesional. Utilizaba lenguaje preciso y culto solo en ciertas circunstancias para proyectar autoridad intelectual, pero también explotó el uso de mexicanismos para posicionarse como una rebelde en contra de la burguesía. Para esa época, ella tenía una educación de élite, pero al no exhibirla y hablar como una mujer del pueblo, se mimetizaba con la cultura de la calle que tanto defendía el muralismo. Esto es parte de lo que hace que existan 2 bandos. Quienes la aman compran la versión poética y martirizada de su diario, y quienes la odian se aferran a las discrepancias para tacharla de fraudulenta. Pero al entender que en realidad ella controlaba su mito, podemos observar que estaba en modo performance y quería ser percibida bajo sus propios términos.